me es molesto, porque dentro de este, digamos, proteccionismo a la mujer, sí. hemos caído en una violencia mucho más fuerte, creo yo. Ay, caramba, pero Asumir a la mujer como algo frágil, ¿no? O sea, cuando realmente era peor cuando ni siquiera leían lo que escribías, o es peor ahora que te clasifican para que te lean. ¿Qué es peor? ¿No? Entonces, en ese sentido, yo no creo que exista la literatura de género. La literatura es literatura, punto. Se acabó. O es poesía o no lo es, o es cuento o no lo es, o es novela o no lo es, punto. ¿Sí? Lo que están ahí realmente son voces, no son autores, ¿no? Simplemente, al menos en mi caso, mi poesía es muy fuerte. Nunca vas a encontrar jamás una voz femenina, nunca. Puede leerla cualquier tipo y van a decir, ah, qué fregón es este güey, ¿no? Pues sí, resulta que sí, ¿no? Porque mi tono no es así. Al contrario, mi voz no es de mujer, ¿no? Entonces yo también lo hago de un día, por ejemplo, de forma intencional. Me invitaron a un encuentro de literatura de género, y entonces, ¿qué fue lo que hice? Que me llevé, ahora sí, con toda la intención del mundo, para refutarles en la cara que no existía eso, todos mis poemas lesbianos, todos, ¿no? Y fui y los leí ahí, ¿no? Todos mis poemas lesbianos los leí ahí, ¿no? Y al terminar, iba un poeta de Pachuca, que se me hizo muy curioso, porque ya después de muchos años de amistad, tuvimos contacto a partir de ese encuentro. Le dije, ¿y tú qué pensaste cuando me conociste? Y yo pensé, qué lesbiana tan chido escribe, ¿no? Y dije, órale, que a final de cuentas mi experimento funcionó, ¿no? Todo mundo se la creyó que yo era lesbiana cuando yo no soy lesbiana, ¿no? Entonces también, ¿hasta qué punto también el público le estamos dando de tragar esa mentira, ¿no? La poesía no es de quien la escribe, o sea, uno es autor, claro, pero la voz que está ahí a final de cuentas es la visión, es la perspectiva que tú tienes, ¿no? Todo aquello, el resultado de lo que tú digeriste y de repente salió hacia afuera, y lo que no necesariamente es del autor. Eso no es cierto. Los autores son uno de los más grandes mentirosos. Y por eso creo que la literatura de género no lo es. Es literatura y punto. Y en ese sentido, entonces, ¿la mujer no es frágil desde tu perspectiva? No, no es frágil, es creadora. Es creadora como tal, ¿no? Es una creadora, simplemente, que escribe, que pone ahí su visión, que tiene su manera de hacerlo, tiene su propio lenguaje, y si mueve el espíritu, si mueve emociones, si mueve todo, entonces funciona. ¿Y la sociedad acepta a las mujeres creadoras desde tu perspectiva? Las acepta, sí, pero también hay un pleito que yo tengo con las autoras, ¿no? Ese pleito es que también dentro de este feminismo se han, digamos, esforzado tanto en hacer una sola voz que han exagerado. ¿Y han exagerado en qué sentido? En declararse como autoras, no sé, simplemente un premio Dolores Castro, ¿no? A mí sí me hace absurdo, ¿no? No vas a ganar nada si te pones aparte, si te pones en tu grupito aparte, ¿no? Creo que es hora de competir como debe ser, hombres y mujeres como debe ser. Y desde el momento en que tú dices, yo no compito con él porque él es hombre y yo soy mujer y me voy a poner nada más con las autoras, desde ese momento tú misma te estás clasificando, y creo que no debe ser así. Creo que si quieres ganar un lugar, y nos ha costado llegar hasta este punto, debemos sacarle provecho y debemos hacer lo que nos corresponde, que es realmente trabajar y trabajar bien. ¿A qué te has enfrentado para llegar a este punto? ¿Qué cosas? ¿Qué hechos? ¿Qué pensamientos? Lamentablemente, como en la sociedad no existe una división para empezar, no hay varios puntos que tocar. Punto número 1, que debe enfrentar una creadora, ¿no? Lo primero es luchar con esta creencia de que el autor todo lo que vive lo escribe, ¿no? Y que eso le pasa tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Lees a un autor, un novelista, un poeta, y piensan que lo que escribe eso es lo que es. Con las mujeres pasa lo mismo, ¿no? Entonces, es el primer reto como creadora. Segundo reto como creadora, cuidado con lo que escribes. Cualquier cosa que escribes será puesta bajo la lupa. Entonces, tratar un tema como erotismo, o como te decía, hablar del amor entre una mujer y otra mujer,
automáticamente es la mirada hacia ella de que, ay, mira, entonces quiere decir que es bien cachonda en la habitación, entonces quiere decir que hace esto. Uy, entonces, ¿qué más no ha hecho, no? Si así nada más lo describe, ¿qué será en la realidad, no? Entonces, cuando es una poeta. exacto, ¿no? Y que esos cuestionamientos no van, por ejemplo, con los hombres. El poeta, o sea, simplemente, ¿quién se le acercó a Benedetti para preguntarle por las prostitutas o a Sabines? Nadie, ¿no? Nadie los cuestiona, ¿no? Habla un Jaime Sabines de un qué putas puedo, por ejemplo, y nadie lo cuestiona porque dice groserías en un poema, ¿no? Habla cualquier poeta, ¿no? Sobre sus aventuras, de lo que le hace y lo deshace a una amante, y nadie lo cuestiona nada. Pero cuidado con que lo haga una poeta, porque entonces sí le preguntan, ¿no? ¿Y quién te enseña? Y eso es bastante. Se necesita ahora sí que un valor desde adentro, un valor de que no te importe nada, una libertad total y un convencimiento de que lo haces por arte. A ver, no entendí. Que no te importe nada, ayúdame a esclarecer eso. Que no te importe primero la sociedad, ¿no? En cuanto a que tú vas a escribir, esto es lo que soy. En cuanto a poeta, la poeta que se presenta ante ustedes es una cosa, mi vida personal es otra. Hace falta mencionarlo, sí, se hace falta mencionarlo, porque a mí me ha pasado incluso con mis propios alumnos, ¿no? Con gente del público incluso, ¿no? Que de repente, como en este tipo de presentaciones donde toco temas de erotismo, que de repente empiezan a coquetear y a insinuarse y espérate, ¿no? Una cosa es lo que viste allá enfrente y otra cosa soy yo personal, ¿no? Hay una línea, aguas, ¿no? Cuidado. Entonces también es ahora sí que tener una fortaleza en ese sentido y una convicción de hacerle saber al otro que ser artista es una cosa y tu vida personal es otra. Ese es por un lado. En lo personal también es muy confuso para los pretendientes, ¿no? De repente, separar a esa artista de lo personal, ¿no? Saber que lo que expresas ahí o esa libertad que te das para poder dar a conocer la voz de la sociedad, de que hay una necesidad de decir algo. Y entonces entender de que tú solamente eres un medio, no eres realmente el creador de eso. O sea, puse mis palabras porque tú no podías decirlas, y si yo puedo hacerlo, pues qué mejor, ¿no? Una cuestión más que me inquieta. ¿Necesita ser educada Aguascalientes para este tipo de eventos públicos sobre poesía erótica, por ejemplo? Más que ser educada, necesitamos más comprensión, pero creo que falta más el trabajo no de Aguascalientes, sino de los artistas de Aguascalientes. Los artistas son los que debemos abrirnos, los artistas somos los que debemos enseñarles a las personas cómo mirar el arte, cómo a abrirse, a escuchar, a sentir. Pero los artistas debemos hacerlo. El público no va a cambiar porque sí, el público no se va a abrir porque sí. Entonces, si puede un internet, si pueden los medios, si puede cualquiera, pues ¿por qué no hacerlo nosotros, no? Desde esa perspectiva, la tarea es de nosotros, no es del público, es de nosotros. Muy bien, Renata, pues te aprecio infinitamente y si quedó algo, dímelo. Pues nada más la invitación a que siga el arte adelante, que apoyen este tipo de actividades, este tipo de difusión. Muchas gracias, te agradezco de verdad que te intereses por mi trabajo y a estar al tanto, ¿no? Creo que lo mejor para un artista, no importa, yo siempre he dicho la cantidad, sino la calidad de lo que se da y de lo que se recibe, y eso es lo más importante. Agradecido soy yo de tu tiempo y de tu confianza. Muchas gracias, Jorge. Ayúdame con algo nada más, Renata.